Muy buenos días, tardes o noches a todas las personas que me están escuchando en este momento. Yo soy Joyce y esto es Conversando Podcast, capítulo extra. ¡Sí! Bueno, y aquí estamos en Conversando Podcast, algo más corto, voy a tratar de no encadenarme, porque ya saben, yo me encadeno. Y bueno, no puede ser. El Informandín de hoy no nos vamos a ir a las noticias del presente, esta vez vamos a ir al pasado, porque en el capítulo anterior, en el episodio anterior, yo hice esto, no es Lucifer, en el episodio anterior, nombré una investigación, un anexo que tiene Wikipedia, y de hecho dejé el enlace y todo en la caja de descripción, donde hablan de la cotización histórica del bolívar con respecto al dólar. Me parece un tema bastante interesante, como nuestra economía se fue directamente por el caño en todos estos años y en especial en estos últimos 20 años, más de 20 años. Sí. Bueno, esto tiene una pequeña introducción, pero antes de irme al tema directamente, vamos a mencionar dos noticias que pasaron justamente después de que grabé el último episodio de Conversando, a pesar de que lo monté mucho después. Justo en lo que terminé de grabar Conversando, murió el actor de Pantera Negra, Chadwick Boseman. ¿Boseman? Creo que sí. El actor de Pantera Negra, el protagonista. Y fue una pérdida lamentable, por supuesto. Por todo el internet se ha visto gente completamente conmovida al respecto de la pérdida física de este actor. Falleció de cáncer de colon. Estuvo luchando 4 años con ese cáncer de colon en silencio. Aún así también estuvo en películas y trataba de hacerlo lo mejor posible. Tenía 43 años este actor. Y bueno, para todos fue una sorpresa, ya que no había sido algo que hubiera salido a la luz pública. Otra noticia es que intentaron cancelar a Luisito Comunica, a lo que Luisito actuó de una forma muy pasivo-agresiva, diciendo no se preocupen, sí, me pueden intentar cancelar todo lo que quieran, utilicen mi imagen de forma negativa para mostrar como ejemplo de lo que no se debe hacer. Y rapidito les voy a dar mi opinión al respecto, porque yo soy team Luisito en parte, pero también soy team de entiendo por qué tanto revuelo con la maldita botella. Primero, porque hay una cultura de cancelación andando muy activa últimamente, ¿no? La cuestión del linchamiento digital. Eso es lo primero. Y lo segundo es que sí existe en Latinoamérica completica. Y el que diga que no, está, pero no sé en dónde coño viviendo, o no bebe. Porque ahí existe la cultura de embriagar a las mujeres para que sean estas un poco más complacientes, o un poco o mucho más complacientes, al punto de que si tú te emborrachas y te cogen, abusan de ti, porque eso es un abuso, por ejemplo, en tus 4 sentidos cuando eso pasa. Tú sientes que es tu culpa por emborracharte, porque sí, está mal beber hasta que el hígado te dé la vuelta, por supuesto que sí, pero lo que es peor es estar pendiente de que si tú sales de noche te cogen, si tú sales de día te cogen, si tú sales del trabajo te cogen, si sales de tu casa te cogen, si sales a beber te cogen, si no sales a beber te cogen, si estás bebiendo agua te lanzan una pastilla en el agua. Güey, es demasiado todo el día. Entonces, por supuesto que entiendo la sensibilidad de este mensaje que trae la botella. ¿Cuál fue el error? Que tratar de cancelar al personaje, que sería completamente, es más, lo hubieran cancelado si ese pendejo hubiera visto esa botella y no hubiera hecho un chiste al respecto. Todos lo hubiéramos hecho, porque la botella se da para ese chistecito. Ahora, que el mensajito que representa la botella te trae más atrás toda una cultura, eso es lo que se debería estar utilizando para enviar el mensaje de, mira,
Existe esta cultura de, sí, es muy gracioso el chiste, todos lo sabemos, todos lo podemos usar. Actualmente estamos en una época en la que seas hombre o mujer puedes usar el mensaje y echar vaina con tus panas sin problema, puedes hacer el chistecito que tú quieras. Sin embargo, la parte de la cultura de querer emborrachar a una persona real, fuera de chiste, es lo que se debe parar y es lo que se debe hacer conciencia, porque no vas a estar a salvo aunque no bebas. Y esto, aunque suene drástico, es así, es un hecho. Así que mosca con la parte de la cultura, y dejen de estar linchando a los artistas, que menos por ese chistecito, que un chistecito porque se lo quiera con sus panas. Que la cagó de haberlo puesto público. Bueno, sí, probablemente lo hubiera puesto en el grupo de sus fans, que lo tiene. Igual se hubiera hecho público, pero es diferente porque se está dando a sus fans, está hablando con su gente, pues. Yo hago chistes de cloroformo con mis amigos y a mí no me da pena decirlo. Están mal, por supuesto. Es humor negro. Pero yo no soy, primero, no soy una figura pública como tal, a pesar de que actualmente estoy haciendo un podcast. Y lo segundo es que tampoco lo estoy colocando en ningún sitio donde pueda afectar sensibilidades, que, como dije anteriormente, hay demasiadas cosas por las cuales, demasiada cultura mal hecha a lo largo de todos estos años, por los cuales sí se tocan sensibilidades. Ahora, si no hubiera sido Luisito Comunica y hubiera sido AMLO, por ejemplo, ahí sí tenían que haberle echado ese otro tipo de linchamiento, porque eso sí es un servidor público que no debería estar con jueguitos, porque cuando él aparece en pantalla se supone que es para decir algo importante, no para estar jodiendo con una puta botella de mezcal. En fin, cerrando ese tema, porque no me lo voy a seguir profundizando, lo voy a dejar hasta ahí. Antes de cerrarlo, ya va. Tan así es la cultura de embriagar a las personas, ya no voy a decir mujeres, embriagar a las personas para que sean más complacientes. Está, por lo menos aquí en Venezuela, la parte súper normalizada de que tú estás bebiendo con tus panas y si te dan un trago un poco más grande de lo normal, porque sí, tú no te sirves el trago tú, te lo sirve normalmente otro, y sobre todo en estos tiempos. Agarra la botella, está sirviéndole a todo el mundo y a ti te sirve un poquito de más. ¿Cuál es la respuesta automática de la persona que va a beber? Coño, chamo, ¿qué pasó? ¿Tú me quieres coger? Ya por ahí van sacando que sí, existe la cultura. No la pueden negar su existencia. Que también ese es toda la tramoya de la cuestión. Yo creo que también es parte de una publicidad metida por ahí. Buena o mala publicidad, pero en fin. Esa era la idea de la cuestión. Están las que de verdad les ofendió el mensaje. Todo el postureo que va detrás de eso. Los imbéciles que no pueden juntar dos neuronas para ponerse en el lugar de la otra persona y decir, mira, sí, tiene razón. Y todo el postureo que está debajo de esto, que simplemente quieren llevar la contraria al primer grupo. Se crea esta guerra de los sexos aquí. Bueno, ya van casi 10 minutos y estoy hablando de ese huevona y no me he metido al dinero. Pero ya, esas es todas las noticias que quería hablar, noticias del presente. Ahora, vámonos a lo del pasado, a lo que iba. A la parte de la cotización histórica del bolívar con respecto al dólar. Me pareció algo completamente interesante, porque la economía de Venezuela en general, del país donde uno vive, tiene muchos secretos, mucha historia, y deberíamos estar estudiando la historia, porque la historia se escribió precisamente como un recordatorio de las cosas que no debemos hacer. Pero la gente está mal acostumbrada a seguir repitiendo los errores del pasado porque no estudian el pasado o no les interesa. Ok, esto tiene una pequeña introducción y hablamos de que la economía de Venezuela históricamente ha estado orientada a las exportaciones del petróleo y sus derivados, por lo tanto ha sido dependiente de las importaciones de diferentes rubros, razón por la cual
La cotización histórica del bolívar venezolano, expresada en unidades de moneda local por dólar estadounidense, ha sido clave en la toma de decisiones de los agentes económicos. El bolívar tenía una relación con el oro equivalente a 107 bolívares con 50 por onza, por lo que mantuvo un tipo de cambio relativo al dólar de 5,20 bolívares por dólar. Eso fue vigente desde su creación en 1873. Esta paridad se mantuvo en la ley de moneda de 1916, pero en 1931, con la iniciación de las políticas del New Deal, el dólar pasó a tener un precio en oro de $35 por onza. Eso creó mucha inestabilidad cambiaria en Venezuela y llevó al gobierno a realizar un acuerdo cambiario con las petroleras y algunos bancos, en el que decidieron mantener la paridad del oro del bolívar, pero ejecutaron en realidad una devaluación del bolívar que pasó de 3,93. Para mantener la paridad, que era lo que afirmaban, deberían establecer un tipo de cambio de 3,06 por dólar, por lo cual lo que realmente ocurrió fue una devaluación del 22%. Sin embargo, durante gran parte del siglo XX se mantuvo la estabilidad y fiabilidad que había caracterizado al bolívar como signo monetario debido a los acuerdos de Bretton Woods. De manera indirecta, la moneda venezolana estaba respaldada por el patrón oro. La última cotización libre fue de 4,30 bolívares por dólar durante el periodo de 1974-1976. El Viernes Negro en Venezuela se refiere al día viernes 18 de febrero de 1983, cuando marcó la primera devaluación importante del bolívar frente al dólar. Fue derivado de políticas económicas asumidas por el entonces presidente Luis Herrera Campins, que incluyeron el establecimiento de un control de cambio, imponiendo una restricción a la salida de divisas, y que fue severamente objetada por el entonces presidente del Banco Central de Venezuela, Leopoldo Díaz Usual. Desde entonces, la moneda ha sufrido una letaña de devaluaciones bajo diferentes gobiernos y esquemas cambiarios. Durante los periodos presidenciales de el difunto y particularmente durante el gobierno de Bigote, la caída en la cantidad de extracción de petróleo, aunado a la caída de los precios del crudo con la consecuente escasez de divisas, ha ocasionado distorsiones en materia cambiaria, por los cuales se han creado un mercado negro con una cotización alternativa conocida como dólar paralelo. El valor del dólar paralelo ha fluctuado por encima de la cotización oficial suministrada por el Banco Central. En febrero de 2016 se dictan medidas económicas para controlar la inflación, conocida como el paquetazo rojo. En noviembre de 2017 entra en Venezuela por primera vez la hiperinflación, con una inflación del 50,6%. En cifras legales, porque en realidad lo que vimos aquí sabemos que fue más. Solo en el mes de octubre. En agosto de 2018, nuevas medidas económicas marcarán como el Viernes Rojo. La cotización del bolívar se ha devaluado con respecto al dólar, entrando en el país una hiperinflación. Entonces te ponen el cuadrito con evolución histórica del nombre de la moneda nacional de Venezuela y sus equivalencias. En la cronología, que es lo que vamos a empezar. Para verte, ¿cuánto tiempo tengo? Me siento como Ramón hoy, estoy hablando por atrás y para adelante. Tengo 6 minutos aproximadamente, por ahí ya van 14, bueno, quería hacerlo de 15, pero no importa, de 20 está bien. Creo que me da chance nada más de hablar de 3 periodos. Son los primeros 3, después en los otros 2 episodios hablaré de lo demás. Ok, empezamos con el periodo colonial, cuando gran parte del continente americano pertenecía al Imperio Español.
Las operaciones comerciales se realizaban con el peso español, que era moneda de curso legal incluso después de la independencia de Estados Unidos, y circuló junto con el dólar hasta 1857 en ese país. Existía paridad cambiaria, un peso igual a un dólar. En 1811, cuando se independiza Venezuela, se continuó utilizando dicha moneda, hasta 1821 que se crea el peso fuerte venezolano, que circuló junto con el venezolano a secas hasta 1874. Desde 1871 se crea el venezolano a secas, el cual estuvo en vigencia hasta 1879, cuando fue creado el bolívar. No se consideran reconversiones monetarias porque simplemente se cambió el nombre, los signos y la representación. Fuera de eso, seguía estando en paridad cambiaria junto con el dólar. Y todo esto continuó hasta 1929. En 1930, durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, el bolívar sufre su primera devaluación. La paridad cambiaria 1 a 1 pasó a 3 bolívares con 19 por dólar. Durante varios años permaneció estable hasta el gobierno de Eliezer López Contreras, que fue en 1941, cuando es devaluado a 3.35 por dólar. Ahora, durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, gran cantidad de migrantes llegan a Venezuela, provenientes de Europa por la Segunda Guerra Mundial. Las monedas de aquellos países, ninguna superaba el poder de compra del bolívar, que estaba siendo fortalecido por la masiva extracción y venta petrolera que se usaba en el esfuerzo bélico. Durante todo ese tiempo se mantuvo la relación 3.35 bolívares por dólar. Sí, eso es lo que están pensando. Este país es un imán de dictadores, y sí, lo es. Ok. 20 años de estabilidad cambiaria se ven interrumpidas cuando llega el gobierno de Rómulo Betancourt, quien devalúa a 4.30, que es cuando llega el famoso 4.30 bolívares por dólar, presionado por la fuga de capitales. En 1960, con el decreto 390, se instaura el primer control cambiario, y fue la primera cagada, en donde establecieron dos valores distintos. El primer valor, que era 4.30 para viajes e importaciones consideradas no esenciales, y 3.35 para el resto de los conceptos. Esta medida no se pudo contener, o mejor dicho, no pudo contener el deterioro de las reservas internacionales, y en 1961, con el decreto 724, el 80% de las importaciones quedaron bajo cotización de 4.70 por dólar. Sí, sé que les parece bastante conocida esta historia, y si no, pues más adelante van a recordar por qué debería parecerles conocida la historia. Básicamente no pudieron mantener el precio bajo para los conceptos más importantes porque la inflación se lo comió. Esta idea no funciona. Para 1964, con el decreto 1159, se elimina el control cambiario y disminuye la tasa a un cambio de 4.30 hasta el llamado Viernes Negro, que ya mencioné antes. Durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, la deuda externa de Venezuela aumenta de tal manera, o de una manera tan exponencial, que se tradujo en el agotamiento de las reservas internacionales y en corrupción generalizada. Ahora, todo esto debido también a la cuestión del 4.30, después del Viernes Negro. Luego venimos a 1983, donde está el famoso o el fulano Recade, nuevamente un segundo control cambiario. Durante el gobierno de Luis Herrera Campis, el 18 de febrero de 1983 se aplican 3 tipos de cambios diferentes: 4.30 para bienes esenciales y deuda pública, 6 bolívares por dólar para la importación de bienes no esenciales y 7.50 para viajeros, que inicialmente ya
bueno, fue inicialmente así porque el valor terminó siendo flotante y mensualmente aumentado. Básicamente el de viajero fue como que el que quedó como el dólar negro. Y por supuesto te colocan la cotización histórica del bolívar con respecto al dólar en el periodo de 1983 hasta 1989, iniciando en enero del 83 con 4.30 por dólar y terminando en 1989 con 42 bolívares con 31 por dólar. Al iniciar el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez el 2 de febrero del 89, fue incluido en el paquete, como llamaron popularmente, el fuerte conjunto de medidas económicas que se decretó el 27 de febrero del 89, dando finalización al régimen de cambio diferencial, lo que llaman RECADI. Desaparece el dólar de 4.30 y se unifica al libre mercado, desapareciendo las deficiencias del control cambiario. Ok, lo voy a dejar hasta acá. Ya hasta aquí, hasta el 89, van 2 controles cambiarios para precisamente tratar de evitar más la devaluación del bolívar y para, vamos a decir, tratar de evitar que se hundieran más el barco. Pero hay un detalle bien clarito: pasó exactamente lo mismo en las dos. Trataron de controlar y mantener todo al precio menor 4.30 y terminaron devaluándolo mucho más de lo que debieron haberlo tenido. Se pudo haber controlado si no hubieran dejado ese control de cambio. De hecho, si ya pasó la primera vez, la segunda vez era bastante seguro que iba a volver a pasar lo mismo, y por supuesto peor. Yo personalmente, por lo que escuché de que me enseñó mi papá y mi familia en general, más parte economista que siempre mi papá veía en las mañanas y yo lo escuchaba junto con él, estos controles cambiarios los hacen precisamente, entre comillas, mal aconsejados para tratar de evitar el control cambiario, a pesar de tener ya experiencia de que no funciona. Lo intentan una segunda vez y ya me parece que es más para solapar lo que obviamente no iban a poder controlar, que era la inflación, porque no sabían cómo hacerlo. Ok, lo voy a dejar hasta aquí. Hasta aquí ya llevamos desde 1821, donde estaba el peso fuerte venezolano, ¿no?, hasta el periodo, hasta 1989, luego del golpe del RECADI. Todo esto con bolívares solteros y que se pusieran a estar inventando que bolívar es fuerte, que bolívar es soberano, que nada, simplemente esto. Ahí llevan ¿cuánto? Más de 200 años comparándolo con lo que tenemos hoy, una aparente estabilidad cambiaria. Sobre todo en un país en donde todo es importado, en donde se empeñan en mantener una cultura de la importación, ya que de la importación, como dije en el video anterior, sacan muchísimas maneras de conseguir un poquito para mí, un poquito para ti. Siempre existe corrupción en esa parte. Se han esforzado tanto en un tema de importación, que por supuesto el control cambiario, o mejor dicho, la respuesta del bolívar con respecto al dólar, es importante conocerla, porque cuando vas a importar no estás importando precisamente en bolívares, y menos hoy. Hoy el bolívar es una moneda que tristemente la han matado y la han reducido a menos que el polvo. Bien, ahora con esta tan positiva afirmación que he dejado, hemos terminado el Informanding por el día de hoy. Para mí fue súper corto estar aquí 25 minutos hablando mariqueras con ustedes. Ay, no puedo decir mariqueras, hablando tonterías con ustedes. Espero que hayan aprendido algo, que se hayan acordado de algo, y espero que todos hayan disfrutado del Informanding del día de hoy. Feliz sábado para todos y que tengan un buen día. Gracias por escucharme. Bye.